Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco drama turco al rojo vivo. Kerem explota y ande. Secretos y desamores tras la ruptura de Bürsin. El impacto íntimo en sus carreras y la televisión turca. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola apasionados y apasionadas de las telenovelas turcas y bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio predilecto para empaparse de todo el chismorreo jugoso, los dramas intensos y las series adictivas directamente desde el corazón superíndice 3N de Turquía. Si es la primera vez que te cruzas con mi contenido, te extiendo una lida invitación superíndice 3N a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para no perderte ni uno solo de mis vídeos cargados de exclusivas y análisis, y te unas a esta gran familia de fervientes admiradores de las producciones otomanas. Hoy amigos nos adentraremos en un tema que su copyright que a muchos les roba el sueño más menos o algo que conjuga pasión superíndice 3N desbordante, desamor lacerante, una cascada de rumores intrigantes y por encima de todo, el talento innegable de algunos de los actores y actrices idolatrados de la escena turca. Vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, pero no simplemente para recapitular su relación superíndice 3N pasada, sino para analizar minuciosamente CU superíndice 3 este torbellino emocional, esta montaña más menos rusa de sentimientos ha impactado, ya sea de manera directa o indirecta, en sus trayectorias profesionales y en el panorama de las series que han protagonizado. Asu que prepárense para un viaje vertiginoso repleto de giros inesperados, revelaciones explosivas que los dejaron boquiabiertos y un escrutinio profundo de la vida amorosa y profesional de estas dos megaestrellas. Comenzaremos este apasionante recorrido con una serie que, aunque no cuenta con la participación superíndice 3N protagu superíndice 3 Nika de Kerem o Hande despu copyright S de su separación superíndice 3N, irradia un eco inconfundible de la pasión superíndice 3N ardiente y el drama cautivador que los caracteriza superíndice 3. Me refiero por supuesto a Aumarca registrada que en Spau más menos se traduce como familia, una producción superíndice 3N estelarizada por los talentosísimos Juan Párrafo Tatultu y Serini y Sarkaya. Esta joya televisiva es un drama psicolu superíndice 3 jico de alto calibre, aderezado con pinceladas de la mafia y un romance prohibido que te dejaron sin aliento. La trama central gira en torno a Aslan Soykan, un hombre de negocios sumamente exitoso que dirige un club nocturno de renombre y proviene de una familia poderosa, aunque sumida en secretos oscuros y turbios. En su camino se cruza Devin Akn, una psico superíndice 3 loga brillante pero atormentada, cargando con sus propios traumas profundos y problemas familiares complejos. Su relación superíndice 3N, desde el primer instante, se revela como una intrincada madeja, plagada de altibajos emocionales, y marcada implacablemente por las presiones asfixiantes de sus respectivas familias y los peligros constantes que acechan a Aslan en cada esquina. Ahora bien, se preguntaron ¿por qué copyright estoy incluyendo esta serie en este análisis? La respuesta es sencilla, la química electrizante entre los protagonistas, los conflictos intensos que los sacuden hasta la copyright dula y la sensación superíndice 3N omnipresente de peligro inminente nos traen a la memoria la intensidad palpable que se respiraba en la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande, al menos desde la perspectiva pública y mediática que tenuamos de ellos. La tensión superíndice 3N romántica que te corta la respiración superíndice 3N y los giros dramáticos que te mantienen al borde del asiento son elementos constantes en Aumarca registrada creando una atmósfera superíndice 3 esfera adictiva que te mantiene pegado a la pantalla, incapaz de apartar la mirada. Además, la serie se atreve a explorar temas profundos y relevantes como la salud mental, las dinámicas familiares tu superíndice 3 psicas que carcomen desde adentro y las devastadoras consecuencias de las decisiones tomadas en el pasado, temas que de una u otra manera, pudieron haber influido en la separación superíndice 3N de Kerem y Hande, al menos según los rumores y especulaciones que circularon con fervor en su momento. El anhelo por libertad, las presiones externas y la búsqueda de la propia identidad son hilos conductores que unen, sutilmente, la trama de Aumarca registrada con los entresijos de la ruptura de esta emblemática pareja turca. Ahora es el momento de dirigir nuestra atención superíndice 3N a una serie que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la carrera ascendente de Kerem Bürsin y por supuesto, también copyright N en su vida personal, afectiva y sentimental, Senú con diéresis al cap, traducida magistralmente al Spau más menos como llamas a mi puerta. Esta comedia romántica con su encanto arrollador, catapultó superíndice 3 a Kerem y Hande a la estratosfera de la fama internacional, convirtió copyright-dólos en nombres reconocidos en todos los rincones del planeta.
La trama, en apariencia sencilla, encierra una magia irresistible. Eda YLDZ, una joven florista con su más menos os de estudiar arquitectura en la prestigiosa Italia, ve sus aspiraciones truncadas cuando pierde su beca debido a una jugada del destino orquestada por Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y reconocido, pero con una personalidad frua y distante. Serkan entonces le propone un trato inusual, fingir ser su prometida durante un periodo de 2 meses a cambio de devolverle la tan ansiada beca. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, impulsado por intereses puramente pragmáticos, pronto evoluciona hacia algo mucho más profundo, complejo y significativo. La razón superíndice 3n por la que esta serie es tan extraordinariamente relevante para el tema que estamos abordando hoy es obvia e innegable. Fue precisamente en el set de grabación superíndice 3n de Senú con diéresis al cap, donde Kerem y Ande se enamoraron perdidamente, dando inicio a un romance que cautivó superíndice 3 al mundo entero. La química palpable entre ellos era innegable, trascendió a la pantalla y se transformó superíndice 3 en una de las relaciones medio úticas y queridas por el público a nivel global. La serie en su misma es una explosión superíndice 3n de color vibrante, romanticismo desbordante y situaciones CEU superíndice 3 micas que te sacan una sonrisa genuina. Sin embargo, ese ayul de la trama en su, lo que realmente la hizo especial y diferente fue la autenticidad innegable de la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande, una autenticidad que se transmitúa con una intensidad arrolladora en cada escena que compartúan. Es prácticamente imposible ver la serie sin recordar la ilusión superíndice 3n palpable y el amor sincero que se profesaban en ese momento, una conexión superíndice 3n que se sentúa real y tangible. Un dato curioso y relevante es que durante la filmación superíndice 3n de la serie, ambos actores compartían constantemente fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando sin reservas su complicidad, su camaradería y su buena onda contagiosa. Esta interacción superíndice 3n constante con sus seguidores contribuye superíndice 3 a alimentar la fantasía romántica de los fans y a consolidarlos como una de las parejas adoradas de la televisión superíndice 3n turca, convirtió copyright-dándolos en un referente para muchos superíndice 3 venes alrededor del mundo. Después copyright ese de la fenomenal experiencia de Senú con diéresis al cap, Kerem Bürsin se embarcó superíndice 3 en otros proyectos que le permitieron explorar nuevos horizontes creativos. Uno de ellos, Yasamayanlar, donde interpretó superíndice 3 el papel de un vampiro con un pasado oscuro y atormentado, es radicalmente diferente a las comedias románticas que le habíamos visto hacer hasta ese momento. Si bien esta serie no tiene una conexión superíndice 3n directa con Ande, nos revela la versatilidad camaleu superíndice 3 nica de Kerem como actor y su deseo genuino de explorar nuevos copyright neros y desafiar las expectativas del público. Yasamayanlar es una serie cargada de acción superíndice 3n trepidante y elementos de fantasía oscura, con sutiles toques de drama romántico que aún más menos aden una dimensión superíndice 3n adicional a la trama. La historia central sigue a Mia, una joven convertida en vampiro en contra de su voluntad, quien se embarca en una búsqueda implacable de venganza contra Dmitri, el vampiro despiadado que la transformó superíndice 3. Kerem en este contexto interpreta a Dmitri, un vampiro sumamente poderoso y carismático, pero con un pasado oscuro que lo persigue constantemente. La serie es visualmente impactante con escenas de acción superíndice 3n coreografiadas con precisión superíndice 3n y efectos especiales que cumplen su cometido. Si bien no alcanzó superíndice 3 el mismo U con diéresis copyright cito masivo que es en U con diéresis al cap, Yasamayanlar sirvió superíndice 3 para demostrar que Kerem era capaz de asumir roles complejos y desafiantes, alejándose de la imagen del Galu, en romántico que lo había catapultado a la fama. Es interesante observar que después copyright ese de su separación superíndice 3n de Ande, Kerem pareció superíndice 3 buscar proyectos que lo alejaran de la imagen preestablecida y lo mostraran como un actor maduro, serio y con una profundidad interpretativa mayor. Este cambio de rumbo en su elección superíndice 3n de papeles podrá interpretarse como una forma de reinventarse a sí mismo y dejar atrás el pasado, buscando una nueva identidad profesional y personal. Ahora es el turno de analizar la trayectoria de Ande Eru Parrafoel. Después copyright ese de su participación superíndice 3n en Senú con diéresis al cap, Ande también copyright n ha continuado trabajando arduamente en diferentes proyectos que le han permitido mostrar su talento en diferentes facetas. Uno de ellos es Bambas Kabiri, donde comparte protagonismo con el talentoso Burak Deniz. Esta serie representa un thriller psicológico superíndice 3 jico que marca un cambio significativo en su carrera y la consolida como una actriz versátil.
En esta ocasión Superíndice 3N Ande interpreta a Leyla Hadid, una joven fiscal ambiciosa que se traslada a la vibrante ciudad de Estambul para investigar un caso de asesinato que la perturba profundamente. En su camino se cruza con Kenan Öztürk, un famoso y carismático presentador de noticias con una doble personalidad que lo convierte en un personaje enigmático y peligroso. La serie se adentra en temas oscuros y complejos como la salud mental, la identidad fragmentada y la manipulación Superíndice 3N Psicolus Superíndice 3 Jica, explorando las profundidades de la psique humana. Ande en este desafiante papel muestra una faceta muy madura, sobria y compleja como actriz, dejando atrás la imagen de la chica dulce y romántica que la ha hecho famosa. Bambaska Biri es una serie intrigante y llena de suspense, con giros inesperados en la trama que te mantienen enganchado desde el primer capítulo. Es interesante observar que Superíndice 3 Moande ha elegido un proyecto tan diferente a sus trabajos anteriores, arriesgándose a explorar personajes con matices muy oscuros. Podríamos interpretar esta elección Superíndice 3N como una forma de demostrar su talento actoral y de romper con las expectativas del público, mostrando su capacidad para abordar roles muy exigentes y complejos. La serie además ha generado cierta controversia debido a sus temas delicados y por la forma en que aborda la salud mental, lo que demuestra su intención Superíndice 3N de generar debate y reflexión Superíndice 3N en la sociedad. Sin embargo, esta controversia no ha hecho que aumentar el copyright del público y consolidar a Ande como una actriz versátil, arriesgada y con una voz propia. Volviendo un poco al pasado, antes de que Kerem y Ande se convirtieran en la pareja del momento, Kerem participó Superíndice 3 en otra serie que merece ser mencionada por su calidad y la oportunidad que le brindó Superíndice 3 de mostrar su talento, Şeref Meselesi. Esta serie es un drama familiar intenso, aderezado con toques de romance y crimen, que te atrapa desde el primer capítulo. La trama sigue la historia de dos hermanos, Yiğit y Emir, que se mudan a Estambul después copyright de la trágica muerte de su abuelo. Yiğit es un joven impulsivo, rebelde y con un fuerte sentido de la justicia, que busca vengar la injusticia que sufrió Superíndice 3 su familia a manos de personas poderosas y corruptas. Emir, por otro lado, es un joven ambicioso, calculador y con una visión Superíndice 3N pragmática de la vida, que busca ascender socialmente a toda costa. Kerem interpreta a Yiğit, un personaje complejo, atormentado por su pasado y consumido por la sed de venganza. Si bien la serie no tuvo el mismo impacto mediático que Senú con Dieres y Salcam, le permitió Superíndice 3 a Kerem demostrar su talento como actor dramático, mostrando su capacidad para transmitir emociones intensas y conectar con el público. La serie explora temas universales como la lealtad familiar, la ambición Superíndice 3N desmedida, el peso del honor y las devastadoras consecuencias de la venganza. Es interesante notar que incluso antes de Senú con Dieres y Salcam, Kerem ya tenía una base de fans su Superíndice 3 Lida y era considerado uno de los actores prometedores de Turquía, gracias a su talento y carisma innatos. Şeref Meselesi es una serie que te atrapa desde el principio, con personajes bien definidos, una trama llena de giros inesperados y una atmósfera Superíndice 3 esfera cargada de tensión Superíndice 3N. La actuación Superíndice 3N de Kerem es convincente, emotiva y logra transmitir la complejidad de su personaje, demostrando su capacidad para interpretar roles con matices y profundidad. Para finalizar este recorrido por las series que, de una u otra manera, ligadas a la historia de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, quiero mencionar una serie que también copyright ayudó Superíndice 3 a lanzar la carrera de Hande y la consolidó Superíndice 3 como una de las actrices Superíndice 3 Benesmu prometedoras de Turquía. Güneş İnkler. Esta serie es un drama juvenil con toques de comedia y romance, que conquistó Superíndice 3 al público adolescente. La trama sigue la historia de Güneş, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus tres hijas, Nazlı, Selin y Peri. En la gran ciudad, Güneş conoce a Haluk Mertolu, un hombre rico y poderoso que se enamora perdidamente de ella, desencadenando una serie de eventos que cambiaron la vida de todos los involucrados. Hande interpreta a Selin, una joven rebelde, ambiciosa y con un fuerte carácter, que sueña con alcanzar la fama y el reconocimiento. Si bien la serie es ligera y juvenil que los proyectos posteriores de Hande, le permitió Superíndice 3 ganar popularidad y demostrar su talento como actriz, mostrando su carisma y frescura. Güneş İnkler es una serie entretenida, adictiva y con personajes entrañables con los que el público joven se identifica fácilmente.
La actuación superíndice 3N de Ande es fresca, natural y muestra su capacidad para conectar con el público adolescente, convirtió Copyright 2 en un modelo a seguir para muchas ju superíndice 3 venes. Es interesante observar CU superíndice 3 Moande ha evolucionado como actriz desde sus inicios en Gunesingthlar, transitando de roles mu-s juveniles y ligeros a personajes mu-s complejos y desafiantes que le han permitido mostrar su versatilidad y talento. Y asu llegamos al final de este vídeo cargado de drama, Pasiu superíndice 3N, revelaciones y análisis profundos sobre las series turcas que de alguna manera, n conectadas a la historia de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Hemos visto CU superíndice 3 Mo su relación superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha influido en sus carreras, en los proyectos que han elegido y en la forma en que se han reinventado a sí mismos. Desde la explosión superíndice 3N de amor en Senu con diéresis al CAPM, hasta los desafíos profesionales que han enfrentado después Copyright S de su separación superíndice 3N, Kerem y Hande han demostrado ser talentosos, versatiles y capaces de adaptarse a los cambios. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas, y que hayan descubierto alguna joya escondida que aún no han tenido la oportunidad de ver. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N, CU, L de estas series es su favorita. ¿Creen que la separación superíndice 3N de Kerem y Hande ha influido en sus carreras? ¿Q Copyright otros proyectos de estos actores les gustaría que analizáramos en el futuro? Du Copyright genme sus comentarios a Q abajo y díganme Q Copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y comentarios. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Recuerden darle like si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos llenos de chismes, análisis y sorpresas. Nos vemos en la superíndice 3 Sima. Besos y abrazos.